Buenos días con todos. Vamos a hablar esta clase de plural nouns, rules and examples, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las reglas para transformar los sustantivos al plural. Ok, most singular nouns are made plural by simply putting an S, ¿ya? Y esto es importante. La mayoría de sustantivos, ¿sí?, se convierten al plural simplemente aumentándole una S, como en el español, ¿sí? Como en el español. See, there are many different rules regarding pluralization depending on what letter a noun ends in. ¿Sí? Sin embargo, existen algunas reglas, ¿sí?, para transformar al plural, ¿sí? Para transformar al plural, dependiendo de la letra en que este sustantivo termina, ¿ya? Dependiendo de la letra en el que el sustantivo termina. ¿Ya? Irregular nouns do not follow plural nouns rules. ¿Ya? Los sustantivos irregulares no tienen ninguna regla. So they must be memorized or looked at in the dictionary. ¿Sí? Entonces ellos después tendrán que memorizarlos o revisarlos en el diccionario. ¿Ya? Plural noun rules. There are many plural noun rules, and because we use nouns so frequently, when writing, it's important to know all of them. The correct spelling of plurals usually depends on what letters the singular noun ends in. A lo que le había dicho, sí. Tenemos muchas reglas, sí, de todo depende de la letra en que termina, ¿no? Bueno, empecemos. Entonces, la número 1, to make regular nouns plural, add s to the end. Sí, en la mayoría, sí, como le había dicho, pues en la mayoría de sustantivos, es decir, cosas, animales o personas, sí. Ya, mire. Ah, entonces, cat, sí, gato, cats, gatos en plural, house, casa, houses, casas, sí. Es muy parecido al español, sí, al español. If the singular noun ends in S, double S, CH, X, or Z, add ES to the end to make it plural. Sí, para la mayoría, sí, la mayoría de sustantivos, sí, que terminan en S, SH, CH, X o Z, que vamos a aumentar una ES. Sí, ¿por qué le digo para la mayoría? Porque cada regla tiene su excepción, sí. Entonces van ustedes a toparse con excepciones. No siempre que termine en SS se aumentará ES, pero sí en la mayoría. Sí, no siempre que termine en X, sí, se aumentará ES, pero sí en la mayoría. Entonces, mire, digo, trash, trashes, bus, buses, march, marshes, launch, launches, tax, taxes, blitz, blitzes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está la regla se cumple. ¿Ya? Entonces digo, one bus, un solo bus, one bus, two buses, dos buses, mire, plural. ¿Ya? Digo tax, taxes, ¿ya? Sí, entonces hay que, sí, la mayoría de reglas y de casos se los conoce, sí, memorizando. ¿Ya? Memorizando. In some cases, singular nouns ending in S or Z require that you double the S or Z, ¿ya? For adding the ES, ¿ya? Entonces, mire, en algunos casos, ¿sí? Si termina en S o en Z, se requiere, ¿sí? Doblar esa S o esa Z antes de aumentar la ES. ¿Ya? Entonces digo, feces, ¿ya? Entonces, mire, ¿qué es lo que sucede aquí? Yo doblo primero la Z antes de aumentar S. Mire, gas, ¿ya? Tengo doble S, tengo que doblar la S. Digo gases. Note that gases is also an acceptable and more commonly used spelling in the plural noun. ¿Ah? Number 4, yeah, number 4, número 4. If the noun ends with F or FE, the F is often changed to VE before adding the S.
¿ya? To form the plural version, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que, mire, cuando un sustantivo termina en F o FE, en la mayoría de casos, porque también hay excepciones, ¿sí? Esta F o esta FE, esta F o FE, se cambia por BE antes de aumentar la S. Entonces digo wife, wife, esposa, mire. Sí, mire, termina en FE. ¿Qué es lo que sucede? Cambio esa FE por la BE, por la VE y aumento una S. Wife, el plural, wives. Wolf, lobo, mire, wolf, lobo, termina en F. Esta F cambia por BE, mire cómo cambia por BE, ¿ya? Y se aumenta al final la S. Wolf, wolves, ¿ya? Sí, como le digo, eso sucede en la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque también tenemos excepciones. Mire, roof, roofs, believe, beliefs, chef, chefs, chief, chiefs. Entonces aquí en las excepciones no sucede absolutamente nada, no cambia nada, simplemente aumento al final la S. Y ya tengo la forma plural. ¿Ya? If a singular noun ends in Y and the letter before the Y is a consonant, change the ending to IES to make the noun plural. ¿Ya? Entonces, si un singular termina en Y, ¿sí? Y antes de la Y yo tengo una consonante, debo cambiar, ¿sí? Esta Y por IES. Entonces, mire, city, ciudad, ¿sí? Puppy, ¿ya? Mire qué es lo que tengo al final. Tengo unas letras Y, pero antes de la Y yo tengo la consonante. En este caso la T, en este caso la P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cambia por completo esta última parte. Sit, mire, sit, sí se mantiene sit, pero la Y cambia por IES. ¿Ya? Lo mismo sucede en pop. Mire, cambio, borro la y la cambio por IES. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede abajo? Miren, la regla número 6. Sí, termina en Y, ¿ya? Pero before this Y, antes de la Y, we have a vowel, tenemos una vocal. Simplemente añadimos la S, la S. Entonces, mira, Ray, race, boy, boys. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo aquí? Ray, mire, termina en Y, sin embargo, yo tengo aquí la vocal A. Boy, termina en Y, sin embargo, tengo la vocal O. Race and boys. ¿Ya? Nada más. Ya, nada más. ¿Ya? If the singular noun ends in O, add ES to make it plural. Sí, igual, ¿no? Miren, regla número 7, si termina en O, si termina en O, sí, mire, termina en O, ¿ya? ¿Qué es lo que se acostumbra a hacer? Aumentar ES. Potato, potatoes, ES. Tomato, tomatoes, ¿ya? Sí, en algunos casos van a escuchar que dicen potato o tomato, ¿ya? También está bien pronunciado, sí, es otra forma de pronunciar, sí, pero bueno, eso solamente era una aclaración. Termina en O, termina en O. Mire, se aumenta es. En la mayoría de casos. Sí, porque de igual forma tenemos excepciones. Mire, foto termina en O, sin embargo, simplemente aumento la S. Piano termina en O, simplemente se aumenta la S. ¿Ok? Eso sucede en algunos casos. With the unique word volcano, you can apply the standard pluralization for words that end in O or not. ¿Ya? It's your choice. ¿Ya? Mire, en la palabra volcano, ¿ya? Sí, usted puede hacerlo, sí puede hacerlo plural como usted quiera, aumentando ES o aumentando simplemente la S. ¿Ya? ¿Sí? A ver, entonces, ya, esas son las reglas más importantes, ¿sí? De la pluralización. Sí, que tenemos otras reglas. Claro que hay otras reglas, pero esas reglas, la verdad, son muy poco usadas. Mire, por ejemplo, si termina en US como cactus, cambia esa US por una I, se cambia por una I.
cactus, cacti, focus, foci, ¿ya? Entonces, mire, es muy, muy poco utilizado, la verdad. Mire, si termina en IS, cambia por ES, análisis, análisis, elipsis, elipsis, ¿ya? Incluso la pronunciación es muy parecida, ¿sí? Regla número 10, if the singular noun ends in on, ¿ok? The plural ending is a. Fenómeno, phenomena, criterion, criteria, ¿ya? Entonces, sí. Son otras reglas, sí, pero son muy, muy rara vez utilizadas, ¿sí? ¿Ya? Son muy rara vez utilizadas. ¿Ya? Some nouns don't change at all when they are pluralized, ¿ok? Sí, estos vienen a ser los irregulares. ¿Ya? Son ya irregulares. No se aumenta S, no se quita S, no, no pasa absolutamente nada. Como les había dicho al inicio, estos, sí, hay que aprenderlos de memoria, mire. Sheep en singular, sheep en plural, mire, es lo mismo. One sheep, two sheep, three sheep, ¿ya? One sheep, two sheep, three sheep, four sheep, mire. Series, series, singular y plural es lo mismo. Species, species. Deer, deer, o sea, no cambia nada, ¿sí? No cambia nada. Mire, sucede lo mismo con fish, fish en singular, fish en plural. Mire, one fish, three fish, ¿ya? No se dice three fishes, no. Es one fish, un pez, three fish, tres peces, ¿ya? Pero se mantiene la palabra fish y fish, ¿ya? Sí, entonces vienen a ser irregulares, ¿ya? Esos tienen que aprendérselos de memoria, ¿ya? De igual forma que arriba, sí, es lo mismo acá abajo, mire, eh, eh, aquí sí vienen a cambiar, sí vienen a cambiar, eh, pero siguen siendo irregulares. Mira, aquí tengo child, cambia por children, no se aumenta una S a child, no se dice childs, ¿sí? Es child, children, goose, geese, man, men, woman, woman, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, person, people. Ya, en este caso, mire, el singular cambia con respecto al plural o el plural cambia con respecto al singular. ¿Sí? Child, children. ¿Ya? Entonces yo digo, mire, one child, un niño, ¿ya? One child. Para referirme al plural digo two children. Dos niños se traduciría. One child, un niño, two children, dos niños, ¿sí? Y lo mismo sucede con los otros casos. Goose, geese, man, two men, woman, women, one woman, two women, two teeth, foot, feet, mouse, mice, person, people. Ya, person, one person, una persona, two people, dos personas, ¿ya? Entonces no es que se aumenta una S, ¿sí? No se aumenta una S al, al singular para que se transforme en plural, sino que cambia en absoluto. ¿Sí? Y eso sería todo, ¿sí? En esta clase.